Darle la más cordial de las bienvenidas a una actriz a que la conocemos desde niña, la hemos visto crecer, la hemos visto que la han intentado hacer caer, la hemos visto inmiscuida en un problema serio desde el punto de vista legal, y ella ha permanecido firme, estoica ante una violencia de la cual fue víctima. Se fue a Canadá, se casó, entiendo que se divorció, está de regreso, y todo esto que les acabo de contar a lo largo de los años lo hemos llevado puntualmente aquí en De Primera Mano. Elisa Vicedo, bienvenida a tu casa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tengo como goosebumps, como no sé qué decir, escalofríos. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Tu asesor legal, el abogado Oscar Magaña. Abogado, buenas tardes, gracias por estar buenas tardes a todos. Con nosotros. ¿Qué ha pasado con este tema de este individuo que... ¿Qué te hizo? Explícale a toda la gente. ¿Por qué ha sido tan largo el proceso? Desde qué te pasó y de qué lo acusas. El proceso se remonta... bueno, voy a hablar directo a cámara, perdón por no verlos. Sí, está mal. El proceso comenzó... A ver, no un proceso, más bien. Fui violada el día 20 de marzo del 2016 por mi jefe, el cual está acusado por violación. Iba por violación agravada, pero por malos asesores jurídicos se quedó como una denuncia de violación vinculado por violación simple. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene un agravante. Años más tarde, 2 años más tarde, yo decidí no hablar porque en México no era un tema del que se pudiera hablar. Sabía que mi carrera estaba en juego, tenía mucho miedo, de hecho ni siquiera renuncié después de haber sido violada. Constantemente fui atacada, hasta fui encerrada en baños mientras trabajaba todavía con esta persona. ¿Por él? Sí, tuve que renunciar a una telenovela, mi última telenovela con la televisora con la que había estado 25 años, y porque estaba también en la misma telenovela. Entonces se volvió un acoso muy grande, y en el año 2018, marzo de ese año, me ofrecen hacer una obra de teatro. Un día antes de empezar lo que era el ensayo general y a 2 días de estrenar, me llega la pancarta y veo la pancarta, de hecho, en persona. De hecho, creo que estábamos en el mismo edificio. Yo creo mucho en esto de las energías y en Dios. Traía una pulsera como la que traigo de San Benito y explotó. Yo estaba en el teatro en Corto de Coyoacán y resulta que íbamos a volver a estar en el mismo edificio, compartiendo diferentes foros, el mismo edificio, y es ahí cuando por primera vez hablo con el productor de la obra, hablo con Lola Cortés, con Paco Lalas, y les dije lo que había pasado. Intentó todo el mundo que me quedara en la obra porque faltaban 2 días, me dijeron que me ponían guardaespaldas en la puerta, y yo dije que no. O sea, y se habló con mi psicólogo y psiquiatras y dijimos que no. A los 3 días empiezo a recibir llamadas del reclusorio y me empieza a amenazar. A la semana, gracias a Dios, me dan la oportunidad de irme a Argentina a grabar una serie llamada Simona. Y cuando regreso de filmar esa serie, se me ocurre apoyar a un productor con el que había yo trabajado por más de 11 años en su campaña política, sin fines de lucro, sin ganar absolutamente nada. Y en el final de la campaña política, enfrente de más de 600 personas, llega Eduardo N. y me agarra y literalmente las palabras fueron textuales enfrente de todo el mundo. Dijo: che, ¿sabes qué está diciendo esta pibita? Y... Es argentino él. Sí. Y yo me arrodillé y lo que hice fue de verdad decir: por favor, déjame ir, yo no te voy a denunciar, déjame ir, yo no te voy a denunciar. Los camarógrafos que me habían visto crecer toda la vida
me sacan del Parque Hundido y le dicen a él que me van a hacer una entrevista. Él sigue buscándome, yo le marco a mi papá porque yo no tenía coche ese día. Mi papá va hacia el Parque Hundido, no me encontraba, y cuando yo de repente veo a lo lejos, veo a mi papá hablando con este individuo, y a este individuo lo veo que mi papá es un señor de la tercera edad, y en el momento que veo que se están poniendo las cosas un poco más fuertes, me le solté a la gente que pues de alguna forma me había visto crecer. Se quedaron con mi chamarra y me eché a correr y grité, perdón por las palabras, llegué y le grité a mi papá: no lo tocas porque tú eres un pinche violador. Y entonces se paró enfrente, hizo como que se iba, se puso el reloj de boxer y ¡boom! ¿no? Y de ahí viene la cicatriz de acá. Y esa es la carpeta que se inició el 24 de junio. Saliendo de que me cosieran, iniciamos esa carpeta, y a la hora también iniciamos la carpeta de violación. Y al día siguiente me entero que no era la única víctima, que había víctimas del año 2011. El papá de Elisa se llama Willy Vicedo. Él es una persona conocida y muy reconocida dentro del ambiente de la música de este país. Ha sido representante de muchos artistas, entre ellos de José José, y lo conozco hace yo muchos años. ¿Y qué ha pasado desde entonces, Elisa? Pues primero todos los abogados se enfocaron en el tema de las lesiones. Creo que era porque era más sencillo para ellos. Y desafortunadamente no tuve una buena defensa. Creo que eso nos pasa mucho a las víctimas de este país, porque además tenemos a los asesores jurídicos. Normalmente cuando estás de la contraparte, pues tienes a tu defensor y el defensor pues habla, ¿no? Pero aquí yo tenía asesores jurídicos que de verdad entran 3 horas antes y no conocen la carpeta. Entonces, la primera carpeta, que sería la de lesiones, que el abogado les puede decir en qué terminó, pues al final básicamente hubo una reparación del daño, una disculpa pública, y eso no era lo que yo quería. De hecho, tendrían que haber sido, de acuerdo a lo que dice la Constitución, mínimo 5 años de cárcel por el tipo de daño que yo tengo. 7 hernias en la columna, que me dejó esto. No puedo hacer ejercicios de alto impacto. Más además, obviamente, la cicatriz es evidente, nunca se fue. Una reconstrucción macizo-facial y una rinoplastia que se tuvo que hacer, ¿no? Las fotos del Parque Hundido, los videos ahí están. Y hoy por hoy estamos en la parte de, ya fue vinculado a proceso por la violación, que era la segunda carpeta. Sin embargo, mis abogados, mi abogada de ese momento no hizo su trabajo. Y bueno, y eso tiene sus consecuencias. Por eso es que está llevando también el proceso libre y en libertad, por malos abogados que he tenido yo. Elisa, y justamente, bueno, siento mucho que otra vez cuentes el relato, ¿no? Porque es como, está ahí latente el trauma y todo, pero entiendo que es para justamente hacer una difusión. Si no tuviste una buena defensa también, ¿por qué no fue una buena defensa? ¿Qué tuvieron que haber hecho en realidad esos abogados? Que no te compete a ti, pero yo creo ya lo has ido aprendiendo. No, ya a este punto sí, y de hecho por eso traigo a mi abogado actual, que creo que puede explicar un poco qué pasó en el primer, en el primer caso, y qué tendría que haber pasado en un mejor escenario, y en dónde estamos ahorita parados, ¿no? Por favor, abogado. Sí, bueno, respecto a la de lesiones, la primera carpeta, por asesoría de los abogados de Elisa en ese momento, él accede a un mecanismo alterno que se llama suspensión condicional del proceso, que implica una reparación del daño y tiene él sentencia absolutoria, como si no hubiera pasado nada. Esto, bueno, fue un error de los abogados porque precisamente los eventos del Parque Hundido podrían haber sido utilizados en el de violación. No se hizo así. Hay deficiencias en la actuación de la Fiscalía. Una carpeta tiene 7 años. 7 años de un proceso, pues es demasiado. Muchísimo. La Constitución marca 2 años. Llevan 7 en integración. No pudieron acreditar la relación laboral sus abogados en un inicio ni la Fiscalía, lo cual quitó la agravante de la violación. ¿Por qué era tu jefe? ¿En qué era tu jefe? Hicimos una obra que de hecho la obra está en YouTube. Entonces era muy fácil que se acreditara. Era una obra donde un sacerdote violaba a una chica de 13 años. ¿Él era el sacerdote?
¿Y toda la chica de 13 años? No, también hubo otro actor que hizo de sacerdote, que prefiero no mencionar su nombre, digo, no tiene nada que ver con el asunto, que es más conocido y que por él la gente iba a ver. Salvador Cervoni, ¿no? Hizo del sacerdote, era Salvador Cervoni, tu servidora, y cuando Salvador Cervoni no iba, a él le gustaba ser el sacerdote, porque claro, era una forma de revictimizar, y cada vez que la gente pensaba que yo estaba llorando por la violación que estaba viviendo mi personaje, en realidad era la vida real. En realidad era la única forma que yo traía de sacar lo que estaba pasando y lo que había vivido. Elisa, te veo evidentemente muy afectada y siempre pues que hablamos contigo tratamos de ser empáticos y entender las cosas. Me gustaría preguntarte con esa empatía qué significó para ti el día de ayer, por ejemplo, ver los claroscuros de la vida. El día de ayer una Sasha Sokol que dice que a 3 años se le hace justicia ante un caso por el cual estuvo luchando, y tú ¿cuántos años tienes luchando y no te sientes protegida? Es una gran pregunta. Te voy a ser muy honesta, a mí me ha costado el doble. Todo me ha costado el doble. Me preguntaba hace rato Adi si yo creo en Dios. Sí creo en Dios. Creo que todo tiene un porqué y un para qué. Y me da gusto que alguien como Sasha tenga justicia, porque crecí en los pasillos que crecí y escuchaba historias. Y las historias se escuchan, ¿sabes? Y uno a veces... cierto tipo de violencia que no tenemos que aceptar, lo normalizamos y sabemos de qué lobos de mar hay que cuidarnos. Y a veces del lobo que menos crees que te tienes que cuidar es el que más te tenías que cuidar. Entonces, por el caso de ella, me da gusto, igual que el de todas las mujeres de este país. En realidad, a mí me gustaría decir que si a mí me ha costado tanto, teniendo todos los medios, porque todos los medios estuvieron el día que sucedió el primer hecho para el público, ¿no? Y fue tan complicado. Y fue una carpeta que al final no tuvo una resolución como tal favorable para mí, que es para las demás mujeres de México, ¿no? Y no me importa que la gente me lo pregunte una y otra vez, porque al final, por algo Dios quiso que saliera. Yo no quería denunciar, jamás lo iba a hacer. Mi carrera se fue, bueno, el desagüe es poco. Yo tenía firmado un contrato para irme a la gira de Daddy Yankee, le iba a abrir toda la gira de Europa ese año. Tenía firmado un contrato para hacer mi primera película en Hollywood. Iba a estar en Elite en la segunda temporada, después que se terminó la primera. A todo eso tuve que decir que no, porque no tenía sentido, después de todo lo que estaba viviendo, tomar esas oportunidades. Y hoy estoy 7 años aquí regresando a mi país, queriéndole dar una segunda oportunidad y buscando que las autoridades me den una segunda oportunidad, en el sentido de que se pongan las pilas, porque a pesar de que en este momento sí, él esté amparado, eso no hace que al final la sala vaya a resolver a su favor. Elisa, Ni que sea inocente. Claro. Y que sea inocente. Decía el abogado, es una carpeta de 7 años, lo dice el abogado. Yo veo 7 años de pesadilla, de noches terribles, de tratar de rehacer tu vida, porque lo has intentado y lo has hecho, Elisa, te fuiste, te casaste. Pero eso es algo que no puedo yo concebir que lo cargues día a día. La injusticia es algo que pesa mucho, ¿no? Pesa mucho y pesó mucho también en mi matrimonio. Lo dijiste, ¿no? Se separó. Pues no todos los hombres están para aguantar el que alguien se tenga que tomar un avión a la primera de cambio e ir a cambiar de abogados. Y no cualquiera está para una mujer que ha tenido que soportar tanto y ni tiene la inteligencia emocional para estar. No quiere decir que esté diciendo que no lo tenga, simplemente no cualquiera puede estar en esos casos. Y al final, en un momento dado me di cuenta que estaba yo sola en un barco y preferí seguir yo sola en ese barco. Y también el irme a Canadá fue empezar desde cero y me costó el doble, pero de repente les tengo a todo mundo una noticia. El poner el nombre de una persona en internet es muy sencillo. Y lo primero que te aparece en inglés, en español, en el idioma que tú quieras, es el golpe y que fui víctima de una violación. Y eso, cargar eso, explícaselo a cada persona que vas conociendo, explícale a la gente que tú no mentiste, explícale a la gente que no te fuiste de tu país por nada malo, sino porque simplemente
querías tener un poco de seguridad porque tu país no te lo estaba dando, es muy fuerte. Yo empecé, me serié, vendí ropa, fui nani, fui maestra de niños, dejé por completo la actuación, me alejé de los foros, intenté darme otra oportunidad en la vida muy diferente a la que ya había vivido, y yo empecé a actuar a los 3 años, en 1999. Y a la gente se le olvidó que Elisa Vicedo era conocida por haber ganado como la niña más chica a los 8 años y medio una diosa de plata, un Ariel, una rosa de cristal, Malos hábitos. A la gente se le olvidó que había una carrera con más de 15 telenovelas. A la gente se le olvidó todo eso. ¿Y hoy estarías fuerte y lista para trabajar y a la par tener el proceso? Sí. Porque en su momento lo dejas de lado, como nos Sí. lo estás contando. Hoy, ¿cómo lo visualizas? Mira, en su momento muchas televisoras o quizá la principal que era para mí me cerró las puertas en cierto punto porque decían es que en cualquier momento puede salirle una audiencia. Pero hoy por hoy tengo un apoyo muy grande que sé que es, ahorita ya nada más nos queda la resolución de la sala y después un juicio. Y yo lo único que tengo que hacer es volver a ir, pero esta vez ante los abogados de él, ante un juez, ante él, y volver a rectificar mi testimonio, que lo he rectificado tantas veces que estoy lista. Y regresé a México porque me quería dar la segunda oportunidad y estoy lista para retomar mi vida y para retomar las riendas y para también darle más visibilidad, no solo a mi caso, sino al caso de muchas otras mujeres que desafortunadamente no tienen ni los medios económicos que yo tuve, ni se pueden ir a un Canadá para huir. Sí, claro, claro. Y a esas mujeres es a las que les quiero dar la voz. Y es que México es el país donde sembraste muchos años, es tu país, pero también es el lugar donde viviste esa pesadilla. Cuando fuiste atacada. ¿Cómo se siente regresar en ese sentido? Hay lugares todavía que creo que no puedo ir, no estoy lista, ¿no? La Nápoles es un área que todavía me cuesta mucho. El Parque Hundido ya se intentó, ¿no? En parte psicológica para... De hecho, hice una sesión de fotos ahí. No deja de ser el lugar que más me ha quitado, que más me ha dolido. Pero también es el lugar que de alguna forma me dio muchos años. Pero también estoy muy agradecida con el país que me acogió los otros 7. Porque sin ser mi país, me dio otra ciudadanía. Y si yo fuera una mala persona, o si tuviera un récord criminal, o si me hubiera portado mal en cualquiera de mis trabajos, el conseguir una nacionalidad en tan poco tiempo, y más la canadiense, es muy complicado. Entonces, creo que eso habla mucho de la persona que yo soy. Soy muy leal, soy muy fiel, y por eso sigo aquí. Claro. Por eso sigo aquí, por las mujeres de mi país y por mí. Y por las mujeres y por todas las personas que entiendan, Elisa, porque tú hace rato dijiste algo bien importante. Detrás de ti hay 15 telenovelas, hay premios, hay una carrera, y con este hecho que te ocurre, con esta desgracia, no solamente borran una carrera, anulan a una mujer y pareciera que se te castiga. Y son 7 años viviendo con un castigo y con un coraje, porque no se ha hecho esta justicia. ¿Cómo es que logras día con día caminar, seguir, andar, respirar y tener la esperanza de que hay más vida por delante, porque la hay? Tengo mucha fe. De verdad, mi mayor sueño es formar algún día una familia, casarme y tener hijos, y espero Dios me lo conceda. Me encantaría volver a conducir, me encantaría volver a actuar, pero en proyectos que tengan algo que le dejen a la gente sembrado algo en su corazón, ¿sabes? Claro. Creo que ya hablamos de muchas superficialidades en redes sociales, ya no necesitamos más de eso. Y el saber que a veces me meto a Instagram y veo los mensajes de muchas mujeres, ¿no? Como al día siguiente de haber sido golpeada, por ejemplo. El saber que había otra víctima y saber que había estado callada desde el 2011, a pesar de haber puesto una denuncia, y después saber que había otra del 2003, del mismo hombre, te da una fuerza, porque yo sé que ellas no pueden hacer nada, porque ya no lo pueden ellas meter a la cárcel. La única mujer que le puede meter a la cárcel en este momento, desafortunadamente, soy yo. Y digo desafortunadamente. ¿Y con las denuncias de ellas no pueden ayudar ya por el tiempo?
Sí, o sea, hay un año en estos delitos para denunciar. Depende si es abuso sexual, si es violación, depende del delito. O sea, a ver, si en un año yo no denuncio que me violaron, ¿ya no procede? Es querella. A ver, Digo, hay delitos, oye, por ejemplo, abogado, violación agravada, sí, son 5 años. creo que acaba de cambiar, creo, por lo de con lo de Sasha. Sasha, No. Pero por que es infancias. la Suprema Corte las de infancias va a Justicia. ser Eso es diferente. imprescriptible. O sea, Ajá. si a ti te abusaron o te violaron siendo un menor de edad. infante, no prescribe hasta que cumplas la mayoría de edad, empieza a correr la prescripción para Sí, denunciar. así es. Ok. Que qué bueno porque somos el país de los primeros lugares en abuso infantil, Claro. pero ese es otro tema. Pero ese es el aquí. tema, Y la lo es. violencia familiar es un delito de querella, por ejemplo. Ya. Tú decías, Entonces- Elisa, al inicio de esto que yo sé que son términos jurídicos que uno no entiende, pero decías, quedó como violación y no como agravada. Independientemente de de lo que implica esto, como si una violación en sí no fuera ya muy grave, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, una violación simple se le pueden dar 5, 6, 7 años. Simple. Porque es simple. Una violación agravada, pues puede llegar hasta 30, 40. Y además de eso, una violación agravada no le permitía a él llevar el proceso en libertad. Y recordemos que él está llevando el proceso en libertad, con 2 pasaportes también. No, y con trabajo, ¿no? Y pues sí, claro. con O sea, trabajo. es que si ¿por qué tú eres la víctima? Tienes que estar batallando, yéndote de tu país, batallando para no hacer propuestas laborales y el señor en libertad, cuando hay más acusaciones en su contra, en el proceso en libertad y además con micrófonos y con trabajo. Pero ese es el país que desafortunadamente hemos sembrado y que a mí me gustaría, y regreso un poco a él, para decir, vamos a agarrar este país y vamos a transformarlo. Porque yo sí creo que se puede transformar un país desde los ciudadanos y desde la conciencia que le podamos dar a los ciudadanos. Y yo creo que muchas mujeres no sabían esto de cuánto tiempo tienen para denunciar. Exacto. No. Tampoco No sabía. sabrían que hay una violación simple o una violación agravada. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea cuando acepté el acuerdo Suspensión la suspensión provisional del golpe. No sabía que no iba a quedar ningún récord. Nadie me lo explicó. Porque para mis abogados lo más sencillo era zafarse del asunto. Cuando fue grabado, cuando lo vimos todos. Todo el mundo lo vio. Oye, a ver, tienes una cicatriz Sí, del claro. lado izquierdo ¿Es que- esa? Sí. y trae maquillaje ahora. Sí. Y de eso no pasó nada, no fue a la cárcel este cuate, no nada. No. Quedó en sentencia absolutoria por esa suspensión condicional del proceso. Pagó una reparación del daño, dio una Es disculpa. que no entiendo, abogado, discúlpame. Es un mecanismo que conoce la ley como alterno a un juicio. Para evitar juicio, cuando el delito no supera los 5 años de medida aritmética, se repara el daño y no hay una oposición fundada de la víctima, él obtiene una sentencia absolutoria. Pero, abogado, esto como si hubiera sido un hecho aislado, cuando lo que yo entiendo es que el presunto agresor vuelve a agredir, pero esta vez públicamente y además grabado, Claro. ¿no? Es algo que fue un error de los abogados porque dices, ok, ya tengo lo de las lesiones, porque un delito de violación es de los que se les llama de realización oculta, no hay testigos, no hay nada. Entonces, pudieron haberlo ocupado, sin embargo no fue así. Él pidió su disculpa pública, pagó cierta cantidad de dinero, que nada le tocó a Elisa, por cierto. Y Oye, a ver, ¿y sentencia dónde la absolutoria. hizo? Yo no la recuerdo. Hay un video, lo hizo público, supuestamente, Ok, ¿y por qué no le tocó nada a Elisa? ¿Y quién se lo queda? Los abogados, sus abogados. los antiguos abogados. No, pues está bien el encaje, pero no tan ancho, ¿no? O sea, los abogados... Esos abogados se lo quedaron. Después cambié a otra abogada, que esa abogada fue la que logró la vinculación, que no se había logrado, que también estuvo mal hecha la vinculación, ¿no? Y después, hasta que llegué a dar con alguien que sí sabe sobre perspectiva de género, pero es muy complicado en las víctimas saber, no tenemos un manual, ¿no? Que nos diga, este abogado, por más que tenga un despacho en Virreyes o en Palmas o donde tú quieras, va a ser el mejor. Yo Claro. tuve abogados que me prometieron que al día siguiente lo metían a la cárcel. El primer abogado que yo tuve me dijo, si tú me das 300,000 pesos, mañana está en la cárcel. Y yo solté 300,000 pesos en ese momento.
mira, ¿dónde estamos? Años después. ¿Se puede retomar todo desde el inicio? Es decir, revisar. Sí, en algún momento se podría ya teniendo una condena, etcétera. Si hubo violación a derechos de la víctima se puede reponer todo, pero serían años más. O sea, hablamos de 4 o 5 años más de proceso, ¿no? Híjole, está muy complicado, no estamos de acuerdo. Ojalá alguien, quien no lo sé, no sé si en la Suprema Corte o algún político o algún, no sé, alguien ojalá pudiera revisar este caso. O sea, somos un medio de comunicación nacional, una televisión, y no sabemos para dónde jalar ante una aparente, tengo que sea aparente. No, yo lo comprendo. Ante una aparente violación y agresión a una víctima, una supuesta víctima que está aquí, y no encontramos cómo ayudarla. Ojalá alguien pueda ayudar. Claro, y Elisa, ¿te has juntado con gente que tenga que ver con esto de las leyes para cambiar? Porque ahorita que decían lo de una violación que puedes nada más durante un año, y tú estabas dando ahorita tu narrativa de cómo en tu mente no pensabas acusar a quien te agredió porque para ti no estaba sino hasta que se viene un momento de choques que lo sacas. Eso es lo que vive una persona que es víctima comúnmente, ¿no? Entonces, puede que lo viva antes del año, puede que lo viva muchísimo después del año, y eso no quita que siga siendo víctima, un delito y una víctima, y que se haya cometido algo que le daña. No, pero sí me gustaría saber con quién puedo hablar. Ahora sí que me gustaría saberlo. Ya ha habido muchos políticos o algún político que se ha querido, pues, aquí subir a que me han ayudado. Yo no he tenido ayuda de nadie. ¿Qué político? Pues ya sabemos todos quién. No. Ah, no. ¿Con qué le Lalo se ríe. Creo que yo también tengo, no, pero no estoy muy segura. Bueno, en algún momento, y bueno, realmente... ¿Sergio Mayer? Sí, claro, Sergio. Sí, ¿no? En algún momento Sergio sí vio la carpeta, la primera vez que fue diputado. ¿Y qué te dijo? Realmente yo no sé qué carpeta vio, porque yo tengo todavía la conversación, y la primera vez que vio la carpeta, de acuerdo a él, era otra carpeta, porque no era la mía. Eso lo puedo corroborar. Y después hubo un acercamiento en junio, ya van a ser un año, donde me dijo que quería ver cómo me podía ayudar. Fui con un abogado, lo vi, y yo le hablé de que quería implementar nuevas leyes. Me dijo que cuando fuera diputado me iba a buscar para que habláramos de este tipo de cosas. Y más adelante lo único que supe, viviendo ya en Canadá, cuando estaba viviendo en Canadá, es que de repente veo que empiezo a recibir mucho hate en redes sociales, y yo dije, pues ¿por qué? ¿Ahora qué hice yo? Sí, claro. ¿No? Está bien, cuando yo hago algo lo puedo aceptar, pero si no hago algo. Y entonces el señor, creo que estaba saliendo de un evento de la Cámara, una cosa así, y dijo, es que yo he ayudado a muchas víctimas como he ayudado hasta ahorita a Elisa Vicedo. Y ahí fue cuando dije, a ver, espérame. A ver. A mí no me ha ayudado. El señor, ese diputado que se las da de que ayuda a las víctimas y demás, contigo mintió, contigo no ayudó. No. Pero en los dos casos donde las víctimas ya no fueron víctimas, son dos casos muy concretos. Uno es el de la hermana de Cuauhtémoc Blanco, donde votó para que no se desaforara a Cuauhtémoc Blanco. O sea, ahí le dio la espalda a la víctima. Y la otra es pues el caso del que está en la cárcel. de Memo del Bosque, y esta chava Bárbara de Regil, pues porque Memo del Bosque era su amigo. Entonces el señor diputado Spider-Man, Capitán América, que sale en defensa de las víctimas, y Elisa, en esos tres casos, porque no le conviene, porque no le va a dar visibilidad, los deja. O sea, son tres casos muy concretos. El de esta chava Bárbara de Regil, que se hizo para atrás. El de Cuauhtémoc Blanco, que se hizo güey. No, que no lo desaforen a Cuauhtémoc Blanco ante una acusación de violación de una media hermana de Cuauhtémoc Blanco, porque son del mismo partido político.
Y después es bien padre levantarse el cuello de Elisa. O sea, la ayudé. Y la acaban de oír ustedes, de su propia voz. No me ayudó en nada. Qué pena. No, pues yo por eso digo, no sé con quién recurrir. Yo si estoy de regreso en este país, me encantaría, de verdad, yo he buscado hasta llegar a presidencia. Y en algún momento, la señora Citlali, que no sé qué cargo tiene. Citlali Hernández. ¿Cuál es su cargo? Era secretaria general de Morena. La secretaria general de Morena me dijo que me iba a dar una audiencia. Y sigo esperando la audiencia con la presidenta. Presidenta Claudia Sheinbaum. Sigo esperando la audiencia. La sigo esperando no solo por mí. La estoy esperando por todas las mujeres de México que no tienen voz. Y porque hay muchos diputados y diputadas, porque también hay diputadas, que desafortunadamente se suben al tren del Me Too y no les importamos como víctimas. Y lo he vivido de primera mano. Es que no se suben al Me Too, se suben al tren del mame. Gracias por estar aquí, Elisa. Gracias. Estamos Muchas pendientes. Gracias. Esa es tu casa, abogado. Buenas Gracias tardes. por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Ustedes lo oyeron. Gracias. 7 años y no hay una solución para una, tengo que decirlo, supuesta víctima de agresión de un señor extranjero, hombre mucho más pesado, mucho más grande que ella, y de una violación. Con todas palabras, violación. Ella es una llamada a la presidencia de la República porque está desesperada. Adiós. Híjole, pues opinen en redes sociales, siempre los leemos y continuamos.